Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, abre en este día nuestra mente y nuestro corazón a la palabra, para descubrir en ella una enseñanza que transforme nuestra vida y nos mueva a ser más misericordiosos con quienes nos rodean. Que no temamos dejar atrás nuestras seguridades para confiar en los proyectos que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Queridos hermanos, venimos escuchando durante estos días el discurso del pan vivo bajado del cielo, ese pan que da la vida, el pan que nos fortalece en la fe, en el compromiso, en la voluntad de Dios. Sin ese alimento, muchas veces es difícil poder entender la voluntad de Dios y terminamos creyendo que todo lo que hay en nuestra vida es desde nuestro propio esfuerzo. Y ahí es donde nos cuesta a veces esperar y cumplir la voluntad de Dios. Y miren ustedes cuál es la voluntad de Dios. Cuando vemos en la primera lectura, se nos habla de la violencia, la persecución que hay contra la iglesia. Se nos habla de también la muerte de Esteban, la muerte de un inocente, de un justo, de un hombre que amaba la voluntad de Dios. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Es importante que nosotros podamos ver esa pregunta y darle la respuesta, porque nos cuesta, ¿verdad?, distinguir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le conviene, lo que a Dios le agrada? Y miren ustedes, pues veamos en Jesús, ¿por qué hace Jesús todas esas cosas? Porque esa es la voluntad de Dios. Y mire, el mismo Jesús dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que los resucite en el último día. Que no pierda nada. ¿Qué implica eso? No perder nada. Implica, pues, no perder a sus hijos. Implica de que sus hijos trabajen por la voluntad de Dios. Entonces, a lo mejor creemos que la voluntad de Dios es la limitación que tenemos para nosotros ser libres. Y eso depende de qué clase de libertad nosotros estamos manejando en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque si es la libertad para vivir en el pecado, vivir en las cosas del mundo, pues ahí es donde la voluntad de Dios juega un papel fundamental, y que no es cuestión de que es lo que yo digo, sino que es el medio, la voluntad de Dios es el medio para que no te condenes. Porque dice la palabra, que ninguno se pierda y que resucite en el último día. Sin la voluntad de Dios, nosotros no resucitaremos, no viviremos a esa mejor vida eterna. Y eterna es, queridos hermanos, infinita,
que no se puede comparar con la vida que estamos viviendo aquí, porque la vida de aquí es pasajera y de la que nos promete Jesús, cumpliendo la voluntad del Padre, esa vida es eterna, es en abundancia, no tiene fin, no se termina. Y fíjense en ustedes, ¿verdad? Cuando estamos bien, cuando tenemos salud, cuando no nos falta el pan, el alimento, cuando pues vivimos bien. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir así muchos años, sin enfermarnos, ¿verdad? Sin perder las comodidades, teniendo lo necesario, ganando dinero. Pero nos damos cuenta que esta vida, el pasar de los días, de las horas, de los años, la vida, ¿verdad?, se va envejeciendo, ¿verdad? El cuerpo va perdiendo fuerzas y es ahí donde nosotros tenemos que entender de que la vida es pasajera y que la vida de la que nos habla Jesús es una vida eterna y segura. Entonces, la invitación del Señor en este día es a que busquemos la voluntad de Dios. Nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ahí la respuesta nos la dice el Señor en el Evangelio. Nos lo insiste 2 veces. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo le invito, querido hermano, a que busquemos la respuesta en las cosas de Dios. Una persona que busca de Dios, que ama la Eucaristía, que ama los sacramentos, que ora, es una persona que no va a estar preocupada ni va a estar viendo cuál es la voluntad de Dios. Dios claramente se la va a señalar. Y así vamos a entender que la voluntad de Dios no es nada impuesto, es algo libre y es algo que nos va a garantizar la vida futura, la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.